Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo, listos para sumergirnos en un mundo de pasión, drama y por supuesto, mucho romance. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a explorar ese género que nos tiene a todos enganchados, las adictivas series turcas de romance que ahora podemos disfrutar y completamente en español, aquí mismo en YouTube. Prepárense porque vamos a descubrir juntos algunas de las joyas ocultas que quizás no conozcan, y también a revisitar algunos de los clásicos que nos han robado el corazón. Hablaremos de las tramas que nos mantienen pegados a la pantalla, de esos personajes que sentimos como si fueran nuestros amigos, y por supuesto, del inconfundible encanto turco que hace que estas series sean tan especiales. Pero antes de que empecemos a desentrañar los secretos del romance turco, tengo una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, o si ya han disfrutado de mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscribirse es totalmente gratis, y así no se perderán ninguna de mis futuras recomendaciones, análisis y actualizaciones del mundo de las series turcas. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Empecemos por desglosar un poco ese misterioso atractivo que tienen las series turcas. ¿Qué es lo que las hace tan adictivas? Creo que hay varios factores clave que convergen para crear esta fascinación global. No se trata simplemente de historias de amor bonitas, sino de una combinación de elementos culturales, narrativos y técnicos que las hacen irresistiblemente atractivas. En primer lugar, la narrativa. Las historias suelen ser complejas y bien construidas, con giros inesperados que te mantienen en vilo. No son simples cuentos de amor. Exploran temas como la familia, la tradición, el honor, la ambición y la venganza, todo entrelazado con una trama romántica central. Esto les da una profundidad que a menudo falta en otras series. Pensemos, por ejemplo, en cómo el concepto de familia, tan arraigado en la cultura turca, se manifiesta en las tramas. Las relaciones familiares son intensas, complejas y a menudo conflictivas, pero siempre con un fuerte sentido de lealtad y deber. Los personajes se ven constantemente obligados a elegir entre el amor y la familia, lo que crea dramas muy poderosos. Además, la tradición y el honor juegan un papel fundamental en muchas de estas historias, especialmente en aquellas ambientadas en zonas rurales o en familias más conservadoras. Las decisiones de los personajes están condicionadas por las expectativas de la sociedad y por el miedo a deshonrar a sus familias, lo que añade una capa extra de complejidad a las tramas románticas. En segundo lugar, la calidad de la producción. Las series turcas han mejorado muchísimo en los últimos años. La cinematografía es impresionante con paisajes espectaculares y una atención al detalle en la vestimenta, la música y la ambientación que te transporta a otro mundo. Los valores de producción son altísimos, compitiendo con series de otros países con mucha más tradición. Antes quizás se notaba una diferencia en la calidad técnica en comparación con producciones occidentales, pero hoy en día las series turcas no tienen nada que envidiar. Los directores de fotografía saben cómo aprovechar al máximo la belleza natural de Turquía, con tomas aéreas impresionantes de Estambul, la costa turca y la Capadocia. La música, a menudo interpretada por orquestas sinfónicas, es otro elemento clave que contribuye a la atmósfera emocional de las series. Las melodías son pegadizas y emotivas, y se utilizan estratégicamente para realzar los momentos más dramáticos o románticos. Y la ambientación es impecable, desde la decoración de las casas y oficinas hasta los escenarios naturales donde se desarrollan las historias. Todo está cuidadosamente diseñado para crear un mundo creíble y atractivo para el espectador. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los actores. El talento actoral en Turquía es increíble. Los actores y actrices son guapos, carismáticos y, lo más importante, increíblemente convincentes. Son capaces de transmitir emociones complejas con una mirada, un gesto, una simple inflexión de voz. La química entre los protagonistas es palpable, lo que hace que las historias de amor sean aún más creíbles y emocionantes. ¿Quién no ha suspirado con Kerem Bürsin o Hande Erçel? ¿O se ha emocionado con Burak Özçivit o Fariye Evcen? Los actores turcos no solo son guapos, sino que también tienen una formación actoral sólida y una gran capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Son capaces de interpretar personajes complejos con matices y profundidad, lo que los hace muy creíbles para el público.
Además, la química entre los protagonistas es fundamental para el éxito de una serie romántica, y los actores turcos suelen tener una gran facilidad para crear esa conexión mágica en la pantalla. Ahora hablemos de algunas series específicas que pueden encontrar, completamente dobladas o subtituladas al español, aquí mismo en YouTube. La disponibilidad de series turcas en español en YouTube ha sido un factor clave en su popularización en Latinoamérica y España. Antes era difícil acceder a estas series, pero ahora, gracias a las plataformas de streaming y a los canales de YouTube que las subtitulan o doblan, es mucho más fácil disfrutarlas. Esto ha permitido que un público más amplio descubra la magia de las series turcas y se enganche a sus historias. Una serie que se ha convertido en un verdadero fenómeno es, sin duda, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. La historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un rico y exitoso arquitecto, es simplemente irresistible. La dinámica entre Eda y Serkan es explosiva, llena de tensión, humor y momentos genuinamente conmovedores. Además, el vestuario de Eda es para morirse, y los escenarios son de ensueño. Si buscan una comedia romántica ligera y entretenida, esta es una excelente opción. Sen Kalkapm es un ejemplo perfecto de cómo las series turcas combinan el romance con el humor y la comedia. La relación entre Eda y Serkan es un torbellino de emociones, con momentos de tensión, celos, risas y ternura. Además, la serie tiene un ritmo ágil y dinámico, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que te mantienen enganchado de principio a fin. Y por supuesto, el vestuario de Eda es un espectáculo aparte, con diseños modernos y elegantes que marcan tendencia. Otra serie que les recomiendo encarecidamente es Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie cuenta la historia de Hayat, una joven que consigue un trabajo en una empresa de textiles y se enamora de su jefe, Murat. Sin embargo, su relación está llena de malentendidos, secretos y rivalidades. Lo que hace especial a esta serie es la personalidad vibrante y decidida de Hayat, y la transformación de Murat de un hombre frío y distante a un romántico empedernido. Es una serie con mucho encanto y un mensaje positivo sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Aşk Laftan Anlamaz destaca por la fuerza de su protagonista femenina, Hayat. Es una joven independiente, trabajadora y con una gran confianza en sí misma, que no tiene miedo de luchar por sus sueños. Su relación con Murat es un reflejo de su personalidad, llena de altibajos, pero siempre basada en el respeto y la admiración mutua. La serie también aborda temas como la importancia del trabajo, la amistad y la familia, lo que la hace muy relatable para el público. Si prefieren algo con un poco más de drama y suspense, les sugiero Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie es un clásico del romance turco y con razón. La historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se aman profundamente pero se ven obligados a separarse, es desgarradora. Años después se reencuentran en circunstancias muy diferentes, y su amor se ve amenazado por la venganza, el odio y las intrigas familiares. Kara Sevda es una serie intensa y emotiva, con una banda sonora preciosa y unas actuaciones impresionantes. Prepárense para llorar a mares, pero les aseguro que valdrá la pena. Kara Sevda es un ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar temas profundos y complejos con sensibilidad y maestría. La historia de amor entre Kemal y Nihan es una tragedia épica, marcada por la injusticia, la desigualdad social y la venganza. La serie explora los límites del amor y el sacrificio, y te hace cuestionar si es posible superar el pasado y encontrar la felicidad. La banda sonora de Kara Sevda es una obra de arte en sí misma, con melodías melancólicas y emotivas que acompañan a la perfección la historia. Y hablando de clásicos, no podemos olvidarnos de Binbir Gece o Las Mil y Una Noches. Esta serie fue una de las primeras en alcanzar el éxito internacional, y abrió el camino para la popularidad de las series turcas en todo el mundo. La historia de Sherazat, una arquitecta viuda que necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento de su hijo enfermo, y Onur, su jefe, que le ofrece el dinero a cambio de una noche juntos, es controvertida pero fascinante. Binbir Gece explora temas como la moralidad, la maternidad y el poder del amor en circunstancias extremas. Es una serie que te hace reflexionar y te engancha desde el primer momento. Binbir Gece fue una serie pionera que rompió tabúes y abrió el camino para otras producciones turcas. La historia de Sherazat y Onur es controvertida, pero también plantea preguntas importantes sobre la moralidad, la ética y el poder. La serie explora temas como la maternidad soltera, la desigualdad de género y la presión social,
lo que la hace muy relevante para el público actual. Ahora bien, YouTube está constantemente añadiendo nuevas series turcas con doblaje o subtítulos en español. Es importante estar al tanto de estas novedades. Una buena forma de hacerlo es suscribirse a canales especializados en series turcas, como el mío, por supuesto. También pueden seguir las cuentas de redes sociales de las plataformas de streaming que distribuyen estas series. De esta manera, serán los primeros en enterarse de los últimos estrenos y podrán empezar a disfrutar de nuevas historias de amor y drama. Además de YouTube, plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max también están invirtiendo cada vez más en series turcas, lo que significa que hay una gran variedad de opciones disponibles. No tengan miedo de explorar diferentes géneros dentro del romance turco. Hay series con un toque más histórico como Muhteşem YZYL, o El Siglo Magnífico, que aunque no se centra exclusivamente en el romance, tiene unas tramas amorosas muy interesantes y un vestuario espectacular. También hay series más enfocadas en la acción y el thriller como Kukur, o El Pozo, que aunque tienen mucha violencia, también exploran las relaciones familiares y amorosas en un contexto muy particular. La clave está en encontrar lo que más les guste y dejarse llevar por la magia de las series turcas. El romance histórico en Muhteşem YZYL es diferente al romance contemporáneo que vemos en otras series. Las relaciones amorosas están marcadas por el poder, la política y las intrigas de la corte otomana. El vestuario es un elemento clave de la serie, con trajes lujosos y elaborados que reflejan la riqueza y el poder de la época. Y las series de acción como Kukur muestran un lado diferente del romance turco, con relaciones amorosas que se desarrollan en un contexto de violencia y peligro. Quiero recordarles que ver series turcas en YouTube es una excelente manera de practicar y mejorar su español. Además de disfrutar de historias emocionantes, están expuestos al idioma en diferentes acentos y registros, lo que les ayudará a ampliar su vocabulario y comprensión auditiva. Pueden activar los subtítulos en español si necesitan ayuda, pero también pueden intentar ver las series sin subtítulos para desafiarse a sí mismos. Es una forma divertida y efectiva de aprender español. El acento turco en español puede ser diferente al que están acostumbrados, pero es una excelente oportunidad para ampliar su oído y familiarizarse con diferentes formas de hablar. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de la comunidad de fans de las series turcas. Es una comunidad muy activa y apasionada, que comparte sus opiniones, teorías y fanfics en redes sociales, foros y blogs. Unirse a esta comunidad puede enriquecer mucho su experiencia como espectadores. Pueden conocer gente nueva con sus mismos gustos, participar en debates interesantes y descubrir nuevas series que quizás no conocían. Así que no duden en buscar grupos y comunidades online dedicados a las series turcas. Estoy segura de que se sentirán bienvenidos y encontrarán mucha gente dispuesta a compartir su amor por estas series. La comunidad de fans de las series turcas es una comunidad global, con gente de todo el mundo que comparte su pasión por estas historias. Hemos recorrido un largo camino hoy, explorando el fascinante mundo de las series turcas de romance que ahora podemos disfrutar en español en YouTube. Hemos hablado de las razones por las que estas series son tan adictivas, de algunas recomendaciones específicas, de cómo mantenerse al tanto de los estrenos y de la importancia de la comunidad de fans. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya inspirado a descubrir nuevas historias de amor y drama. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste. No olviden dejarme en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas, cuáles les gustaría que analizara en futuros vídeos y cualquier otra sugerencia o comentario que tengan. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos que también aman las series turcas, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su suscripción es la mejor forma de apoyar mi trabajo y asegurarse de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Que disfruten mucho de sus series turcas.